La música es parte del ser humano desde que éste está presente en este planeta. Sabemos por descubrimientos como las nombradas flautas de Guys and Cluster, instrumentos a base de hueso de cisne blanco y marfil de mamut, estimados entre 43.000 a 42.000 años de antigüedad, o las flautas de Hallfels, estas fabricadas a base de hueso de cuervo, datadas entre 40 a 35.000 años de antigüedad. También se encuentra el registro de las llamadas flautas de Eastridge, datadas entre 35 a 20.000 años atrás. Se debate si algunos de estos instrumentos son de origen Homo sapiens primitivo o incluso si fueron fabricados por neandertales, ya que aquellos se encontraban por esas latitudes en aquellos años. Sea como sea, lo que sí sabemos es que la fabricación de flautas a base de hueso de ave muestran una clara tradición musical, siendo muy llamativo como son principalmente los huesos de ave los utilizados para provocar sonidos de viento. Sabemos que muchos huesos de ave son huecos, siendo una clara revelación del nivel de observación de nuestros ancestros. Dicha tradición puede ser de tipo ritual, ya que sabemos que construían altares de piedra y sepultaban a sus muertos, o quizás lo hacían a modo recreativo, ya que aunque los humanos modernos nos aferramos a la hiperindividualidad, nuestra especie y sus antepasados siempre han sido una especie social. Sabemos que los neandertales escuchaban más como nosotros que como los orangutanes, y el sentido auditivo va sumamente ligado al del habla. Si escuchaban como nosotros, hablaban como nosotros, o mínimamente tenían la capacidad de emitir sonidos como nosotros. Aunque estudios sobre pinturas rupestres muestran una posible existencia de comunicación gráfica entre ellos, no sería nada extraño imaginarlos balbuceando al ritmo de golpeteos que darían pie a las percusiones y soplando conchas y huesos de ave para emitir silbidos, dando paso a los instrumentos de viento. Oye, ¿me pasas una cuchara? Cánticos prototribales que generan sensaciones únicas a los escuchas y a los emisores, aquellos ritmos repetitivos, casi hipnóticos que seguimos usando recreativamente y de forma ritual, como en el toque del tambor que practican los yorubas a sus orillas, siendo estos eventos ejemplo de aquel poder del tambor y su capacidad de transformar el ánimo de la gente. O de manera recreativa, un buen rave de techno en donde por horas desconocidos bailan al unísono coordinados únicamente por la repetición del beat casi tribal. El gran éxito del reggaetón se adjudica en gran parte a este ritmo tribal repetitivo que despierta este instinto primitivo en nosotros. Sea como sea, la evidencia y hallazgos nos guían a que los primeros instrumentos fueron los de viento. La propia Biblia así lo narra en el Génesis, declarando a la séptima generación de descendientes de Adán, al buen Jubal, hijo de Lamec, como el primero en tocar el arpa y la flauta. Pues ya sabemos que desde hace al menos 42.000 años atrás ya se tenían flautas, pero no se tiene registro de arpas tan viejas. Realmente, antes de la existencia del arpa, existe el uso del arco musical, el abuelo más viejo de todos los instrumentos de cuerda. Realmente no se sabe cuál fue el primer uso que se le dio al arco, si el de caza o el de instrumento musical. Y así se aprecia en el llamado brujo con arco musical de la cueva de Tres Hermanos en Ariège, Francia, compuesto de lo animal y lo humano, una muestra de la vieja relación de lo místico y la música, quizás su fuente ritual. Esta gruta es datada a 15.000 años atrás, más cerca de la edificación de Jericó que de la revolución neandertal. Stephen Mitty, catedrático inglés, especialista en combinar las áreas de las ciencias cognitivas y la arqueología, autor del término fluidez cognitiva citada en su libro Arqueología de la mente, utilizado para definir la diferencia entre la mente de los humanos modernos, especialmente aquellos de hace 50.000 años atrás, coincidiendo con el dominio del fuego, un montón de pinturas rupestres y las mencionadas flautas a base de hueso de ave. El buen Steve teoriza que los neandertales ya producían música a partir de sus voces e instrumentos arcaicos, y que su música era algo parecido al rap, y no tiene nada de discriminación al comparar la música rap de la elegante y sofisticada música británica. No, nada de eso, no. Y es que esta teoría, publicada en el libro The Singing Neanderthals, The Origins of Music, Language, Mind and Body de 2005,
no se imaginaba lo primitivo y tribal que se pondría la cosa con el reggaetón, porque de ser así, quizás habría dicho que la música neandertal se parecía más al perreque. Pa' que todo el mundo vea lo rica que cuesta. No cabe duda que el rap es una música que puede llegar a sofisticadas melodías a base de un buen beatbox y un MC. Y es que muchas de las actividades que nos adjudicamos los Homo sapiens ya las practicaban nuestros primos los neandertales. Tomando como referencia el registro del arco musical plasmado en la gruta francesa, sabemos que la sofisticación de los instrumentos de cuerdas tardaría unos milenios más en llegar a los niveles de los instrumentos asiáticos. Y la verdad es que la parte oriental de Asia siempre ha sido un caso aparte. Su desarrollo casi paralelo ha sido una constante dentro de la civilización humana. Los registros físicos más antiguos datan de entre 10.000 a 4.000 años. Estos arcaicos litófonos, que son como el abuelito de la marimba o el xilófono, pero a base de piedras, son una muestra de eso. Y es que su desarrollo independiente les ha permitido crear instrumentos únicos de su civilización, como es el caso del guqin, instrumento de cuerdas que encontramos en la prehistoria china atribuyéndolo a figuras como los Tres Augustos. De cualquier forma, se han encontrado ejemplares en tumbas de más de 2.500 años. Los instrumentos de cuerda más antiguos encontrados por arqueólogos son las llamadas liras de Ur. Ur es una antigua ciudad al sur de Mesopotamia. Sí, Ur, la misma donde nació el patriarca Abraham, aquel buen hombre que tenía fe ciega en el Señor su Dios. ¿Quién como Abraham? Y es que, aunque la Biblia no se ha podido datar históricamente, sus historias narran la vida en estas ciudades, pues aquí de donde Abraham, aún unos años antes de lo que se especula vivió este personaje, en este lugar se encontraron las mencionadas arpas. Las datan de 2500 años atrás, fechas muy similares a las encontradas en tumbas de tiempos del emperador Amarillo. Estos ejemplares son tan viejos como la Gran Pirámide de Giza. De hecho, hallazgos en la necrópolis de Giza registran el rastro de arpas e incluso guitarras de 3 cuerdas que datan de 2000 años antes de la era común. De los egipcios no solo se tienen sus gráficas que representan su cultura musical, y el siglo XX nos regaló en las últimas exploraciones en el Valle de los Reyes la tumba del gran Tutankamón. Dentro de toda su grandeza, para nuestro interés, hablemos de las trompetas de Tutankamón. Estos instrumentos datan de 1300 años antes de Cristo, para aquellos años en donde en Babilonia Zaratustra hablaba con Ahura Mazda. Estas trompetas llevan la leyenda de que al tocar se desatarán guerras. No sabemos si es verdad, pero la BBC de Londres decidió tocarlas en el año de 1939. Y bueno, todos sabemos qué pasó ese año. Si no lo sabes, córrele a San Google y de paso búscate qué se desató en 1991. Año en el que se volvió a tocar. Trumpets of the Pharaoh Tutankhamun, Lord of the Crown, King of the South and North, Son of Re. Si algo nos queda claro en la Biblia es que a Dios le gusta ser alabado, o sea que la música fue cosa de dioses antes de ser cosa de hombres, un elemento en común entre el mundo celestial y el terrenal. Los ángeles deben ser algo así como toda belleza, en donde su existir y su presencia es una emanación de armonías que alaba a Dios, y todo indica que estos hermosos cánticos fueron encabezados por el más perfecto y hermoso de sus querubines, pero ya todos sabemos qué pasó, y fuera del Edén se fue a hacer su música satánica. Pero ya llegaremos a eso. Quizás es por eso que en la 7ª generación de descendientes de Adán le entregó a los hombres la música, pero no solo eso. Así como Jubal fue el primer músico, Jabal, su hermano, echa la imaginación Lamec, fue el primer constructor. Así que aquella generación
no solo cultivó la música, comenzó con construcciones, dos disciplinas directamente ligadas a las matemáticas. Y aunque no se sabe mucho hasta tiempos del rey David, aquel tan perfecto siervo del Señor que con sus salmos alababa al mismo y que seguimos recordando cada que alguien cumple años, uno de sus primeros deberes en la corte del rey Saúl fue de arpista. David destacó por muchas cosas, tantas que las 3 religiones hegemónicas del planeta lo integran en su historia. Pero sabemos que no era una lira lo que tocaba el buen David, era un quinil. O sea que esto nos habla de una ya consolidada evolución de los instrumentos de cuerda. Tomando en cuenta que la vida del rey David se calcula por los años 1000 antes de nuestra era, podemos ubicarlo por aquellos tiempos donde quizás sucedió la mítica batalla de Troya, aquella llamada Edad Oscura de la antigua Grecia, de esa de la que no se tienen pruebas pero tampoco se tienen dudas.